debates, opiniones y entrevistas. Hablemos de cara a la verdad. Hablemos de cara a la verdad. Domingos de 11 a 12 del mediodía y de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Conduce Richard Ramírez. Estamos, como le decía, cada lunes con nuestra amiga, compañera, colega Eliana Sosa. Eliana, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Richard, muy buenas tardes. De nuevo aquí feliz por acompañarte todos los lunes con estos temas tan interesantes de cultura, de literatura. Le cuento que hoy he traído un tema que va a interesar a muchas personas, a mamás, a profesoras y a los mismos chicos y niños también. A ver, ¿de qué se trata? Ya me ha picado la curiosidad. Quiero saber de qué se trata. Le cuento cuente. Le cuento, justamente tiene que ser el tema. Le cuento que Érase una vez que una periodista entrevistó a un cuentacuentos. No. Sí, y me hizo asustar, le cuento. ¿Cómo así? A ver, ¿cómo es que una periodista entrevistó a un cuentacuentos? ¿Me lo está charlando? No, es que yo quería invitar aquí a la radio a un cuentacuentos de nuestra ciudad sucrense, pues que ya ha venido realizando diferentes actividades, festivales, también ha tenido espectáculos en colegios, en barrios, y quería traerlo aquí a la radio, pero lamentablemente él trabaja en este horario, Richard. Entonces tuve que hacerle una entrevista. Antes de esto, ya mi tía me estaba mandando ya que un mensaje estaba viendo en las redes sociales. ¿Cuentacuentos? ¿Era tu mamá igual que te contaba cada noche los cuentitos antes que te duermas? ¿Uno de esos va a ir a la radio o le han entrevistado, me está diciendo? Tiene que ver, Richard, no está nada alejado de la verdad. Los cuentacuentos son estas personas que nos van a contar cuentos, ya sea que están basados en libros, ¿no? En historias, pero también nos cuentan cuentos de la oralidad que tenemos, de la cultura oral que tenemos aquí en Bolivia. Ustedes recuerdan que su abuelo seguramente o su abuela le contaba cuentos, o su mamá también. Exacto, pero a ver, me contaba de la Caperucita Roja, de los Tres Chanchitos, la Blancanieves. Y para hacerme asustar me contaba, por ejemplo, ¿cómo se llama ese pasillo que hay en la Calvo? No recuerdo tampoco. ¿De Santa Teresa? No. Bueno, de ese lugar me contaba. Santa Teresa. Eso me contaba. Gracias, Jorge. También me contaba, por ejemplo, de eso de un muerto que salió del cementerio porque se vengaba, iba a vengarse de todas las personas que habían tratado mal. Imagínese que en Sucre y en Potosí tenemos tantas leyendas, tantos mitos, ¿no? De los desaparecidos, de los muertos, de los ahorcados, de los que han, sido asesinados, ¿no? Hay tantas historias que, estos cuentacuentos que se encargan de recopilar esos cuentos, pues los transmiten en espectáculos, le cuento. Por ejemplo, estaba acordando de eso, decía uno de terror, me decía, cuando una señora tenía la plata, no le dio a su marido para que vaya a comprar la carne para las merengues, para ir a invitar a sus amigos, pero la doña pues lo gastó la plata. Y al volver encontró, creo que un muerto, sacó los intestinos y eso lo cocinó y el muerto salía así, decía, penando por las calles, pidiendo que le devuelvan su estómago, iba a golpear la casa de la doña esta. Algún cuento así me contaba de terror que yo al final pues me metía bajo la cama, dentro de la cama y no quería salir para nada con el susto, ¿no? Lo mismo me ha hecho este cuentacuentos. Al contarme una historia. Lo interesante es eso, ¿no? Que ahora vamos a escuchar una entrevista a Sebastián Ezequiel Orellana Villafuerte. Él es un cuentacuentos que ha nacido aquí en Sucre, que, como le decía, es actor también, ha sido actor del elenco A Puerta Cerrada, Llana Teatro, y es el fundador y director del grupo de narración oral escénica Rima y Cuentos. ¿La escucharemos? La escucharemos. Estamos con Sebastián Orellana. Sebastián, cuéntanos por qué cuentacuentos. Bueno, pues cuentacuentos nace yo creo que desde mi bisabuela,
que bueno, me solía contar cuentos, porque bueno, mi bisabuela es potosina, bueno, ha sido potosina y ella ha fallecido muy viejita, pero ella es la que me contaba, ¿no? Los cuentos en las noches, cuando me currucaba a su lado y me contaba, bueno, por ejemplo, acerca del cerro. Yo le preguntaba, o sea, ¿por qué, mamita, el frío en Potosí incluso mata a la gente? Y ella me decía que el cerro está cansado y soplaba, y que el tío está cansado igual pues, de tantos mineral que le sacan y soplaba, ¿no? Y por eso se llevaban. Y creo que desde ahí, ¿no?, nace mi afición también a contar cuentos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en todas los shows que has tenido aquí en Sucre? Cuéntanos. Bueno, las experiencias han sido, yo creo que en los lugares, ¿no? He logrado contar en el Hospital Santa Bárbara, en el cementerio de Yotala, he estado en el Castillo de la Glorieta y todos los espectáculos han sido en la noche. Y yo creo que, bueno, ha sido ahí, ¿no?, las experiencias que he tenido de contar, ¿no?, en esos lugares que por la energía, incluso por la vibra, son bien pesados a veces. ¿Y la gente, cuál ha sido su expectativa? ¿Qué has visto en ellos? Bueno, es muy diferente contar en un teatro como contar en un lugar. Por ejemplo, yo te puedo contar cuentos de miedo en un cementerio. Bueno, eso ya te causa otro tipo de terror o de miedo, ¿no? Y bueno, la gente ha respondido muy bien, más que todo para el hospital. La primera vez que lo hicimos nos quedamos así copados de la gente, no podía entrar más. Para el Castillo de la Glorieta lo mismo, apagamos todas las luces del castillo y todos eran con las linternas hasta los lugares que yo escogí para poder narrar, ¿no? Esto, bueno, lo ha organizado Mistura, por los cuales, bueno, me han invitado para participar y darle ese toquecito, ¿no?, a los museos que tenemos aquí en la ciudad de Sucre. No solo hay cuentos para niños. ¿Qué cuentos cuentas tú en tus espectáculos? Bueno, yo me aficiono más que todo al terror. Estoy preparando cuentos eróticos, que bueno, el próximo mes yo creo que los voy a estrenar, pero mi afición es más que todo al terror, al causar miedo, incluso, ¿no? Incluso a veces me he topado para contar para niños, por ejemplo, ¿no?, que a veces uno que tiene que tener un poco de tacto para contar ciertas cosas y no puede causar tal vez un trauma a algún niño acerca de la oscuridad o lo que hay debajo de su cama, por ejemplo. Cuéntame, ¿cuál crees que es la relevancia del cuentacuentos en el tema de poder motivar a la lectura, no solamente a los niños, sino también a las personas mayores? Yo creo que sería el tema de implementar más libros, ¿no?, en algunos lugares, a los cuales les gusta, a los jóvenes, por ejemplo, contar un Edgar Allan Poe, cuentos de terror, que bueno, a la juventud más que todo, que ahora ya está pendiente solamente en el celular. Busquen también, ¿no?, libros y los compren, o un Víctor Hugo Vizcarra, que es tal vez cuentos muy crudos, muy reales, pero que los jóvenes también les puede interesar, ¿no? Y así ir aficionando a la lectura y para que vayan incursionando y busquen incluso más autores, ¿no?, dentro de ese género. Tú también has hecho shows en colegios, me cuentas. ¿Cuál ha sido no sé, la expresión que han dicho los chicos escuchándote cuentos de terror? Bueno, contar para colegios, más que todo para niños, para mí ha sido, y yo creo que para mejor, todo cuentacuentos es el mejor público que uno puede tener. Por la expresión que hacen los niños, ¿no?, cuando uno les cuenta, el asombro, cómo se quedan quietitos, así viéndote fijamente cómo les vas contando y cómo su imaginación va volando, ¿no?, de los niños. Y los niños, es un momento increíble los cuales que yo he pasado con los niños, en colegios, he estado en barrios igual, contando a los niños, porque bueno, muchas veces los niños no pueden llegar a este tipo de espectáculos, ¿no?, por la economía que tienen, todo eso, pero bueno, uno, como Rima y Cuentos, todo, bueno, tratamos de llegar también, ¿no?, a algunos barrios, todo, para contar a todos los niños que te roban energía cuando terminas un espectáculo. ¿Y los jóvenes también les ha interesado el cuentacuentos? Sí, para los jóvenes igual ha sido muy interesante el tema del terror, ¿no?, que el público que he tenido ha sido la mayoría son jóvenes, el público que va. Por ejemplo, cuando presenté La muerte de un cirujano de Sergio Chungara, fueron estudiantes de medicina. Bueno, ya que su libro habla, ¿no?, acerca de un estudiante de medicina, fueron y empezaron, ¿no?, a investigar más, incluso a preguntarle al autor, incluso a mí, de dónde los cuentos, dónde podían ir a leer, y bueno, eso ya es ya estamos ahí cultivando un poco de lectura, ¿no? Rima y Cuentos, ¿por qué Rima y Cuentos? Bueno, Rimay significa hablar, contar, chismear,
palabrear, y tienen infinidad de términos. Y bueno, es eso, ¿no? Rima y cuento es hablar, conversar, charlar, incluso chismear, ¿no? Te cuento, no ve que la tal, no ve. ¿Cuáles son las presentaciones próximas que vas a tener aquí en la ciudad o también en otras ciudades? Bueno, se viene en Tacubamba, que son cuentos chuquisaqueños para niños. Bueno, celebrando, ¿no?, como Rima y Cuentos, el mes aniversario de la ciudad de Sucre. Queremos llevar pues los cuentos a diferentes lugares. Bueno, ahora vamos a empezar con los niños, cuentos chuquisaqueños para niños, que va a ser en Tacubamba, a las 3 de la tarde, el domingo 19. Y vamos a estar también en la cárcel de San Roque, contando en el pabellón Población, lo que me indica la directora. Después, bueno, vamos a estar también viajando el 25 de mayo a la ciudad de La Paz, ya que, bueno, mi persona le han invitado a participar en una conmemoración a la muerte de Víctor Hugo Vizcarra. Voy a llevar mi espectáculo precisamente Frío, Cuentos de Víctor Hugo Vizcarra, a la ciudad de La Paz, el 25 de mayo, que se va a realizar en la Casa Mágica. Esto es a partir de la noche. Bueno, el escenario va a ser adaptado como una de las muchas cantinas que suele ir Víctor Hugo Vizcarra, como es Las Carpas o el Averno. Y bueno, y vamos a ir estrenando también poco a poco en colegios, ¿no?, llevando los cuentos chuquisaqueños, que yo creo que es también parte de nuestra historia. Justamente te iba a preguntar esto, ¿qué hace? Ahora nos está escuchando una profesora, una directora, un director de algún colegio y está interesado que tú vayas con tu show a sus colegios. ¿Dónde te ubica? ¿Cómo te ubica? ¿Qué tiene que hacer para que tú vayas? Bueno, me pueden encontrar en el Facebook como Rima y Cuentos. También, bueno, en el Facebook como soy Sebastián Ezequiel Orellana Villafuerte, o comunicarse en mi celular, que es el 786-67-427. Entonces, una profesora te llama y pueden coordinar que puedas ir a su colegio para hacer este espectáculo. Claro que sí, me llaman y, bueno, yo encantado de ir a los colegios y contar, bueno, a ese público maravilloso que son los niños. Bueno, no sé qué más nos quieres contar ahora, ya te dejo los micrófonos abiertos para ti, si quieres hacer una invitación, si quieres, no sé, comentar sobre otra cosa. Bueno, tal vez un cuentito, ¿no? Un cuento que me contaba pues mi bisabuela. Me contó de una señora que era bien gordita, la señora, muy gordita, pero de un día para el otro empieza a enflaquecer. Y bueno, sus hijos preocupados no sabían el por qué enflaquecía tanto su mamá. Le llevan a los doctores no hallan una enfermedad, incluso a los brujos pensando que era una especie de brujería, pero la señora enflaquece tanto que fallece. Y bueno, como es costumbre, llevan su ropa de la señora, el colchón de dormía, todo al río para quemarlo. Empiezan a quemar la ropa de la señora y dejan por último el colchón. Cuando bajan el colchón se empieza a mover. Y bueno, uno de sus hijos agarra una picota y la clava en el colchón. Y dentro del colchón la sangre empieza a esparcirse. Entonces agarró un cuchillo para saber qué había dentro de aquel colchón. Pero cuando abre el colchón, allá adentro había una araña enorme, gigantesca, la cual se alimentaba todas las noches cuando la señora iba a dormir, le empezaba a chupar la sangre de la espalda. Por eso, esta noche cuando vayas a tu casa, fíjate muy bien en tu colchón. Bueno, prácticamente a mí también me he hecho imaginar y esta noche voy a revisar mi colchón antes de estar durmiendo. No va a ser que, pues, que ya estoy flaco desnutrido, no creo que me saque más a mí, ¿no? Entonces sí, no va a haber mucho problema. Entonces nos vamos a una brevísima pausa y enseguida continuamos con mucho más de Hablando de Cara a la Cultura con Eliana Sosa. Buenas noticias. En el mes de mayo, la Ley de Regularización Voluntaria de Deudas Tributarias Municipales entrará en vigencia. ¿El perdonazo? Así es, escuchaste bien. Gracias a la gestión del alcalde, el Consejo Municipal aprobó la Ley del Perdonazo. Recuerda, si pagas primero, ahorras dinero. Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. Gestión con obras. Cada sueño se construye con perseverancia. Cada paso te acerca al éxito, porque producir y crecer es el derecho de todos. Juntos construimos una Chuquisaca productiva, con ideas, fuerza, innovación y compromiso.
Tu esfuerzo merece nuestro apoyo. La Comisión de Desarrollo Productivo de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca fiscaliza los proyectos, manejo y mejoramiento de ganado bovino y producción de forraje en Chuquisaca, implementación y desarrollo del complejo productivo apícola en Chuquisaca, en las diferentes regiones del departamento. Ambos proyectos implementados por la Gobernación. Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca. Gestión José Ortiz Vallejo. Humildad y compromiso consecuente con nuestra gente. Sucre me parece una ciudad muy hermosa. La he conocido como la Ciudad Blanca. Para mí me parece una ciudad muy linda, muy auténtica. En esta ciudad se tiene vivo el espíritu libertario. Me gusta mucho. Tiene mucha historia. La sensación de ser parte de esta ciudad es inexplicable. Visita Sucre. Visite Sucre. Visita Sucre. Visita Sucre. Visita Sucre. ...25 de mayo... Nuestra libertad es la libertad de América. ¿Qué hacen tus concejales municipales? Fiscalizan a través de mecanismos como peticiones de informe escrito, peticiones de informe oral e interpelaciones al órgano ejecutivo municipal en el marco de sus atribuciones y competencias. Legislan, aprobando y emitiendo leyes, ordenanzas y resoluciones que beneficien a la colectividad. Deliberan, debaten necesidades y aspiraciones de los vecinos que requieren para una mejor convivencia ciudadana. Consejo Municipal de Sucre, renovando la confianza. Aquí tenemos 4 nombres. 4. Aquí tenemos dinosaurios. Aquí estamos todos locos. Aquí se fundó la patria. Y aquí, en mi Sucre Grill Restaurant, tienes la mejor comida típica de Sucre. Mondongo, picante mixto, sulca, chorizos chuquisaqueños, carnes a la parrilla en todos sus cortes, sábados y domingos exquisita sopa de maní, parque infantil y un menú especial para los niños. Ahora, el sabor en la ciudad lo tiene Mi Sucre Grill Restaurant. Jueves y viernes desde la hora 18, sábados y domingos desde el mediodía y feriados todo el día. Mi Sucre Grill Restaurant, el sabor de mi ciudad. Avenida Miguel Peredo número 21, frente al Hospital Universitario, zona Univalle. Reservas 6457-447. Debates, opiniones y entrevistas. Hablemos de cara a la verdad. Hablemos de cara a la cultura. Estábamos hablando sobre los cuentacuentos y se me hizo dar la espalda al solo imaginarme, ¿no? Que una doña que no le han hecho brujería, que no está enferma, que resulta que pues a veces se entran bichos, ¿no? A nuestros colchones. Hay bichos que claro. Nos chupan la sangre, Claro. Richard, ¿no? Pero imagínese una araña de, no sé, de medio metro que esté llena de la sangre de nuestro ser querido. Sí, y a propósito, creo que él va a viajar a alguna parte, va a contar sus cuentos. Sebastián Orellana tiene, le comento, un espectáculo que se llama Frío, que está dedicado específicamente pues a este escritor emblemático en Bolivia que es Víctor Hugo Vizcarra. A ver, para los que no conocemos Víctor Hugo Vizcarra, Pitach Chaime deben estar diciendo, igual mi tía debe estar diciendo, ¿y quién es ese sujeto? Bueno, le cuento que es un escritor que no ha tenido ningún estudio para escribir. Él vivía en la calle, Richard. Él vivía en la calle, robaba, tomaba, era una de esas personas pues que duerme en la calle. Un borrachín que vive en la calle, más Exacto, o menos así. Como hay, ¿no? por ejemplo, como los que viven por aquí, por la
Germán Mendoza, Jaime Mendoza, por Estadio Empate, un poco más arriba, por el proceso cooperativista, todo el sector. Exactamente, pero él empezó a escribir sus experiencias. Y escribía tan bien que, bueno, él ha sido publicado por editoriales. Hace poco, en la Feria del Libro de La Paz del año pasado, pues han presentado un libro compendio de todos sus cuentos, de toda su poesía. Es un reconocido escritor boliviano que ha fallecido. ¿Dónde vivía él? En La Paz. En La Paz, En La Paz, sí, y vivía ahí en la calle, ¿no? Entonces, es un mítico, como le digo, escritor boliviano, y Sebastián Orellana, le han gustado los cuentos de él, y ha armado un espectáculo que se llama Frío. Entonces, el 24 de mayo le cuento que se recuerda la muerte de Víctor Hugo Vizcarra, y en La Paz están organizando una presentación que se va a realizar el 25 de mayo en la Casa Mágica Escuela de Teatro. Lo interesante, Richard, es que se va a ambientar este espacio tal como describe Vizcarra a las carpas, que eran los tugurios donde él tomaba. No sé si alguna vez ha escuchado que hasta los vasos estaban encadenados para que no se los lleven. Exactamente. Ese tipo de bares los van al Averno también, que se escuchó mucho, lo van a ambientar, y es ahí donde Sebastián Orellana va a contar sus historias sobre Víctor, no sobre, sino basados en los escritos de Víctor Hugo Vizcarra. Las historias que ha contado. Exactamente. Pues nosotros le deseamos desde la radio mucho éxito, que le vaya muy bien, que saque el nombre de Sucre adelante. Seguro que lo va a hacer, seguro. Seguramente. Pero le cuento, Richard, que justamente elegí hablar sobre los cuentacuentos porque estoy segura que los cuentacuentos son una muy buena estrategia para motivar a la lectura en nuestros niños, en nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el cuentacuentos hace vivir esa historia a los que están escuchando, y entonces me contaba Sebastián también que muchos, cuando él había contado los cuentos de Víctor Hugo Vizcarra, muchos jóvenes le habían dicho, ¿dónde puedo conseguir el libro de este escritor? Entonces imagínese, solamente con escuchar una historia y hacerla vivir, darle vida, ¿no? Entonces motiva a que los que escuchan pues se interesen en los libros, en leer más. Me hace recuerdo usted a un docente que tuve en la universidad, Cayetano Llobet, que era catedrático de más o menos de historia contemporánea, ¿no? Y él más o menos no daba una clase magistral, sino él narraba así los hechos históricos recientes, y uno sentía que estaba en el lugar. Por ejemplo, nos hablaba de la guerra de Kuwait, ese tema de la invasión, todo eso, y uno sentía que la forma como lo explicaba, los movimientos que hacía con las manos, con el cuerpo, prácticamente con los ademanes que hacía, nos hacía sentir que estábamos en Kuwait, en la guerra del Golfo. Y maravilloso. Le digo, era uno de los docentes que siempre nos decía que tenemos que ir como los bomberos con nuestra manguera bajo el brazo. Nos decía, siempre tenemos que ir con nuestro atlas para ubicarnos en los lugares de lo que nos estaba contando, estas historias, que en realidad era la historia que estábamos viendo, pero nos contaba de tal forma que uno vivía los hechos. Ese es el objetivo. Y lo interesante es que, bueno, que los colegios pueden acudir a estas personas que hacen cuentacuentos, pero no podemos quedarnos ahí. Los mismos profesores pueden contar sus cuentos en sus clases y pueden motivar a los niños que se interesen muchísimo más por eso. Claro, para que el estudiante no esté ahí cabeceando en el asiento, dándole cabezazos al aire, y viendo a qué hora acaba la clase, a qué hora, como algunas materias son tan pesadas que uno ve a qué hora termina, es como un martirio, un calvario y esas materias hay que hacerlas más dinámicas, ¿no? Exacto. Así contar, por ejemplo, había estuve viendo en las redes sociales, por ejemplo, que no contaba, pero lo hacía en algunas materias, les enseñaba cantando. Los niños también cantaban. Otra estrategia, ¿no? Claro, por ejemplo, la tabla de multiplicar, todo eso, entre canción y canción, iban los niños aprendiendo y toda la clase cantaba, con las manos hacían los sonidos en los bancos, los pupitres, para darle el tono también a esas canciones, ya van aprendiendo. Entonces hay que darle ese tono, esa sazón, ¿no? Para que las clases no sean pesadas.
Y ahora que estamos tan cerca para el Día del Maestro, pues nosotros queremos desde aquí, desde la radio, motivarlos a que puedan encontrar estas formas divertidas, estas formas en la que la expresión corporal es la que lleva al interés de los chicos a hablar sobre un tema, a conocer sobre un tema, a saber sobre más libros que pueden leer, pues me parece una cosa maravillosa. Y le cuento que he traído un audio donde está una profesora del Perú que nos está contando su experiencia de cómo ella hace para que sus alumnos la atiendan mejor, para que sus alumnos se interesen en la lectura, y nos da tips también, escuchen profesores, profesoras, de cómo podemos contar cuentos en nuestra clase. A ver, vamos a escucharla, porque es una experiencia, pienso, que les va a servir a estos profesores. Existen muchos textos que pueden usarse en aula. En realidad, el secreto está en identificar cuáles son sus gustos, cuál es el contexto, la edad de nuestros estudiantes, cuáles son los temas que ellos están interesados en conocer. Creo que el truco está ahí, está en saber qué es lo que les gusta a ellos y podemos seleccionar todo lo que queremos a partir de eso. No basta con solo elegir un texto, hay que leerlo, hay que apropiarse del texto, hay que sentirlo para transmitirlo, hay que ensayar, decir las palabras, la entonación adecuada, vocalizar, dónde le vas a poner el énfasis, cómo vas a construir las oraciones. A mí me ayudó bastante practicar antes de presentar mi cuento. Entonces, hemos visto algunos títulos de libros y les he preguntado sobre qué viene a su mente cuando yo leo el título. Uno más, a ver, ¿qué viene a la mente de ustedes cuando digo La Rana Juana? Cecia. Uno se da cuenta de que los chicos y las chicas quedan interesados en la historia cuando sus miradas están ahí, colocadas sobre la maestra, cuando quieren intervenir, cuando quieren decir que ahí está el personaje acercándose. ¿Ustedes sabían que hace mucho tiempo habían dos hermanos en China que se querían mucho? Uno era mayor y el otro era menor. El hermano mayor, que cuidaba con mucho amor, con mucho cariño a su hermano menor, decidió buscar trabajo. Y entonces fue hasta donde había un gran terrateniente que tenía una gran casa hacienda con muchas tierras para pedirle trabajo, porque él era un hombre trabajador. Señor, también me doy cuenta de que les impactó la narración cuando hacen preguntas, cuando en el recreo están comentándolo, o cuando te dicen, profesora, ¿y mañana nos vas a contar algo más? Me gusta mucho por los movimientos, su voz, cómo hacía las imitaciones de los personajes. Hace que todos entendamos de una mejor manera de historia, de cómo ocurren los hechos, todo. Y es muy bonito, es mucho más didáctico que solo leerlo, contarlo. Me gustaría narrar un cuento porque es muy bonito dar información a los niños de lo que estás transmitiendo. Se acercan y me dicen si pueden leer otra historia parecida o del mismo autor. Yo creo que ahí estoy generando el interés por la lectura. A mí esta estrategia de la narración de cuentos me está funcionando. Realmente lo recomiendo. Estos son los pasos para desarrollar la estrategia. Seleccionar textos de acuerdo a la edad, contexto e intereses de los estudiantes. Elegir y generar espacios adecuados para la narración de cuentos. Preparar y ensayar la narración del cuento. Realizar la narración entonando, vocalizando, utilizando un lenguaje sencillo y desplazándose adecuadamente. También se puede invitar a los padres de familia, a los abuelitos o algún miembro de la comunidad. Ellos siempre tienen algo que contar. Y lo más importante, disfrutar de la narración y transmitirles la pasión por la lectura. Da gusto escuchar así, por ejemplo, que te narren una historia, que te hagan vivir, ¿no? Que al día siguiente te pregunten, profe, ¿y hoy día qué nos vas a contar? No. Es gratificante, yo creo, para los profesores que se interesen, porque ¿cuántos niños están aburridos de una materia, ¿no? Pero que están durmiendo
curso. Entonces, pero que ya les cause tanto interés y que le pregunten, profe, ¿y mañana qué va a haber? Claro, y ya les da ganas de ir a ese curso, esperan con ganas que llegue la hora para nuevamente estar con la profesora, ¿no? Y al propósito estoy hablando de contar. Hay algunos amigos que están preguntando la dirección a dónde pueden mandar sus cuentos, ya sean escritos, orales, para ser difundidos en Hablemos de Cara a la Cultura. Justamente volvemos a anunciar nuestra convocatoria pues para todos los escritores noveles de la ciudad que quieran mandarnos sus cuentos, sus poesías, ya sean grabadas por sus voces a través del WhatsApp, tenemos que aprovechar la tecnología, o que nos manden también sus escritos en Word o solamente como un mensaje, o que vengan a la radio Richard a poder ellos leer con su voz su texto, pues están invitados de aquí de Cara a la Cultura los lunes de 1 a 2 de la tarde. O de lunes a viernes también pueden venir. También, si porque no los lunes. Richard está aquí para darles la bienvenida. Por supuesto que sí. Entonces ya saben, pueden venir directamente a la radio o pueden mandarnos sus textos al 72880467. De nuevo, no han logrado anotar. 72880467. A ese WhatsApp. A ese WhatsApp podemos comunicarnos para mandar ya sea a través del audio o también mandar por escrito ya sea su cuento, su poema, puede ser por el Día del Maestro, por ejemplo. Usted puede aprovechar y mandarle un poema, no solamente puede hablar poemas sobre la realidad de nuestro país, sobre cosas que le ha pasado a usted, tantos temas que uno puede abordar. Yo quiero comprarme sus libros, Eliana. Por ejemplo, mi tía también me estaba preguntando, hablando de comprar, vender. Me estaba preguntando, ¿y tu amiga, dónde puedo comprar su libro? He ido por las librerías, no hay. Ya mi tía, que me estaba haciendo denegarte el día de ayer, y le dije, lo voy a preguntar mañana a Eliana si tiene aún libros para venderle sus cuentos de Tedor. Bueno, muchísimas gracias. Su tía me la va a dar un beso muy grande porque todavía tengo algunos, le cuento, ya estoy terminando la primera edición de los libros, pero tengo algunos pues y quisiera compartir con todos los lectores, ¿no?, que estén interesados. Mi libro de cuentos es Seres sin sombra, y bueno, me pueden llamar también o mandar un mensaje de WhatsApp al mismo número 72880467, y con gusto nos ponemos de acuerdo para que yo vaya a entregarles el libro, vaya a darles el libro lo más cercanamente posible a su casa o al trabajo, ¿no? Ya quedan poquísimos, ¿no? Ya quedan pocos, están muy pocos a la venta, pero pues están ahí para los que lo deseen. Entonces ya sabe usted, ya me sabe mi tía que tanto me estaba insistiendo si había uno de los libros. Aún tiene Eliana los libros, pues unos cuantos, nomás ya le quedan de esta primera edición, y si no compramos, tía, pues nos vamos a quedar con las ganas y ya voy a tener que escucharte todos los días tus quejas por no haber comprado. Estamos a tiempo todavía, tía, para comprar este libro. Ya hemos anotado la dirección, pero así que el próximo lunes también nos pueda traer un libro para usted, tía. Le vamos a pagar ese momento, y aún quedan pocos libros. Aproveche usted, señora, para sus guaguas, para sus hijos. Estos libros que le cuento son para tenerlos como un tesoro. Muchísimas gracias, Richard. Y bueno, así cerramos el tema de los cuentacuentos. Hemos contado muchos cuentos hoy, ¿no? Hemos escuchado cuentos, y tenemos también para ustedes mucho más temas de cultura la próxima semana. Les decimos, manden sus textos, manden también sus poesías si quieren, pues van a tener la cabida aquí en el programa. En todos los horarios Richard va a estar también aceptando. Pueden llamar al número de la radio también, Richard. Claro, al 64-616-16. 616-16, entonces anótense también en este horario todos los días si quieren contarnos sus cuentos, leer sus poesías. Nosotros de esta manera llegamos al final del programa Hablemos de Cara a la Cultura. Hasta el día de mañana. Debates, opiniones y entrevistas. Hablemos de Cara a la Verdad. Hablemos de Cara a la Verdad. Domingos de 11 a 12 del mediodía y de lunes a viernes de 13 a 14 horas. Conduce Richard Ramírez.